El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Siempre el pueblo de Israel ha sido el pueblo de la bendición, el pueblo de la alianza. Pero esto le ha atraído problemas porque se ha puesto siempre por encima de los demás. Y entonces cae en una de las tentaciones que el demonio siempre nos pone a cada uno de nosotros. Recordemos que las tentaciones que pone el demonio hacia nosotros son las mismas tentaciones que le puso a Jesús en el desierto. La primera tiene que ver con las necesidades primarias de cada ser humano. Todo aquello que necesitamos para vivir, la comida, el agua, la relación con los demás, el conocer nuestros sentimientos, nuestros límites. Y cuando nosotros vivimos en exceso estas necesidades o tratamos de satisfacer en exceso estas necesidades, caemos en el pecado. ¿Hacia qué pecados nos lleva esta primera tentación? A los pecados capitales de la gula, la pereza, la ira, la lujuria. Tenemos otras necesidades secundarias para poder salir adelante. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de herramientas, de situaciones, de motivaciones para poder seguir adelante. Si no tenemos esas herramientas o no buscamos el irnos superando, pues no vamos a sobresalir. Aquí en Tijuana, ahorita que hemos estado con estos fríos, pues necesitamos de buenas chamarras, de buenos suéteres, porque si no al rato estamos todos enfermos, gripientos y pues toda esta situación. Entonces se necesita, pero cuando queremos tener en exceso también dejamos de ver, me salió el otro día esta frase, ¿verdad? Dejamos de ver la necesidad y nos quedamos en la necedad de lo que yo quiero. Caemos en estos otros 3 pecados capitales: la envidia, la avaricia, la soberbia. Y bueno, la tercera tentación pues tiene que ver directamente en nuestra necesidad de un ser supremo, es decir, de Dios. Y muchas veces quitamos a Dios del centro de nuestra vida para poner cualquier otra situación. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque el demonio nos va maquillando, nos va envolviendo para poder llevarnos hacia el pecado a través de las tentaciones. Y una de las tentaciones que ha tenido siempre el pueblo de Israel es la soberbia. Se cree por encima de los demás. Siempre ve esa bendición de Dios, pero en vez de verla como algo bueno para poder apoyarse, para poder salir adelante, para poder dar ese testimonio hacia los demás, muchas veces lo
malinterpreta o lo quiere malentender, y entonces empieza a fluir la soberbia para poder manipular incluso a Dios. Es que Dios quiere esto, es que Dios quiere para acá, Dios quiere para allá, es que somos el pueblo de Dios. Sí, son el pueblo de Dios, pero también tienen que hacer la voluntad de Dios. No porque son el pueblo de la alianza, ya tienen el paraíso ganado. Y esto lo podemos ver cuando Jesús les pone esta parábola del viñador. ¿Qué es lo que va a pasar con estos viñadores asesinos? Dice, pues se les quitará y se les dará a otros que sí cumplan con el plan, con la alianza. Y dice Jesús, han respondido bien. Y ellos entendieron que se refería a ellos. Hoy podemos nosotros decir también, como cristianos y como cristianos católicos que somos, tenemos los sacramentos, pero no los hemos valorado verdaderamente. No hemos sabido vivir de acuerdo a este compromiso con Dios. Creemos que lo tenemos todo y con esta evangelización que se ha dado a partir del Vaticano II, que es muy bonita, pero también debemos de tener, ser responsables con esta visión que se nos ha dado de la libertad. Creo que todavía algunos fuimos educados con esto de el temor a Dios, ¿verdad? Pero un temor que más bien era miedo a Dios. Si haces esto, Dios te va a castigar, Dios te está vigilando, Dios te está viendo, aunque te escondas debajo de la cama, Dios te está viendo. Y esto de los libros, ¿verdad? Era muy común antes, es que Dios va anotando todo en los libros, en el libro blanco, en el libro negro, etc. Y vivíamos o vivía la gente en un miedo a ofender a Dios, porque el castigo era el infierno. A partir del Concilio Vaticano II se ha predicado más el amor de Dios, la misericordia de Dios, y creo que uno de los papas que más ha predicado la misericordia de Dios ha sido San Juan Pablo II. Aquí en Montemaría tenemos ahí a Sor Faustina Kowalska, la apóstol de la misericordia. Y sí, es importante que entendamos la misericordia de Dios, pero que la entendamos verdaderamente. Porque a veces misericordia lo ponemos como, no te preocupes, Dios te perdona todo. No te preocupes, Dios no te va a exigir nada porque Él ya dio la vida por ti en la cruz. Y eso es malentender la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios nos ayuda a descubrir su amor, a descubrir la entrega que ha hecho por nosotros. Pero el descubrir todo esto que Cristo vino a traernos, nos compromete también en una reciprocidad de amor. Así como recibo el amor de Dios, así también yo tengo que dar el amor de Dios. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad? Ahí en San Juan, un mandamiento nuevo les doy, que se amen a los unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento no es nuevo, el mandamiento es antiguo. Entonces, ¿por qué dice nuevo? Porque nos lo da como novedad en el entender cómo es el amor verdaderamente. Nosotros muchas veces entendemos amor de diferentes maneras. Es que aquí esta pequeña, es que aman mucho a la niña. ¿Y cómo saben que la aman mucho? Porque tiene muchos regalos. Es que todo mundo le viene a dar muñecas, es muy amada. No, espérate. No quiere decir siempre que eso sea amor. El que siempre le estén dando todo, muchas veces significa lo contrario, amarla.
Es que como yo no estoy, ahí le va la muñeca. Es que como falto en esto, ahí le va la muñeca. Y más bien no es muestra de amor, sino querer comprar su cariño, su amor, su perdón. A veces los regalos, los detalles, es el amor, significa el amor. Pero no hay un verdadero amor, porque no hay una verdadera visión del bien del otro, sino, vuelvo, estoy comprando su sentimiento. Muchas veces también entendemos el amor como una alianza. Yo te doy, pero tú me das. Yo te hago sentir esto, pero tú hazme sentir esto otro a mí también. Y es un amor en el que a lo mejor no queda todo en lo material, pero estamos necesitando, estamos exigiendo, estamos pidiendo para dar. Y eso tampoco es amor, al menos no el amor que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, nadie tiene más amor por el otro que el que da la vida por él. Es decir, Jesús nos está exigiendo todo en el amor. Decía el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 que nos quedamos antes de la Cuaresma, ¿verdad? Ustedes escucharon que se dijo a los antiguos, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Pues yo les digo, amen a sus enemigos. Diría mi abuelita, pues ahí fue donde la marrana torció el rabo. Porque ¿cómo voy a amar a aquellos que son mis enemigos? ¿Cómo quieres que ame a aquellos que me han hecho daño? ¿Cómo quieres que ame a aquellos que han destruido mi vida? Y es que el amor nos libera y el odio nos va encadenando, nos va haciendo dependientes de los demás. En estos días hablaba con una señora joven ahí de los matrimonios de la parroquia y me decía ella, ¿verdad? Dice, padre, es que fui al retiro y yo siempre he escuchado que hablan del retiro y cuando salen del retiro salen transformados y ya salen amando y ya no salen con problemas y hasta en el matrimonio camina mejor, pero yo no sentí eso. Yo todavía tengo problemas, yo todavía no siento la liberación como otros. Y le decía yo a esta señora, es que el retiro no te va a transformar. El retiro te va a dar herramientas para que empieces a caminar, pero depende de nosotros. Hay personas que van a retiros y retiros y retiros y para acá y para allá y siguen igual y no sanan. Porque no es el retiro, es el corazón de uno. ¿Estoy bien o no estoy bien? ¿Quiero perdonar o no quiero perdonar? ¿Quiero superar el pasado o no quiero superar el pasado? Ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando en este amor que Dios nos está primero dando y luego exigiendo. Dice el Evangelio, ¿verdad? De cómo, dice, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y luego pone los ejemplos de esta viuda de Sarepta y también el ejemplo de Naamán. Había muchas viudas en Israel, pero Dios vio por la viuda de Sarepta. Había muchos leprosos en Israel, pero Dios sanó al sirio, Naamán. ¿Por qué? Porque tuvieron la humildad. Tenemos que vencer esa soberbia. En un primer momento, ¿verdad? Nos decía la primera lectura, esta historia de Naamán. Se entera que en Israel puede encontrar la sanación y ahí va. Y busca al rey y el rey se escandaliza y dice el profeta, no, espérate. Dios quiere mostrar que Él está presente. Lo llevan ante Eliseo
Y pues este hombre es de la corte del rey, es general del ejército, es un hombre importante, tiene autoridad, tiene poder. Tan así que va con el rey y dice, no te preocupes, ahí están las cartas para que te cures. Y llega este hombre lleno de autoridad, lleno de un estatus, y el profeta ni siquiera sale a saludarlo. Le manda al mensajero. Dice el Señor que te bañes 7 veces en el río Jordán. Pues claro que la soberbia va a hablar ahí. Claro que este hombre se vanagloria del estatus que tiene y se ve humillado. Por eso dice, ¿verdad? Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? De donde va este hombre hay abundancia. Y le están pidiendo que haga una cosa muy sencilla, pero ante sus ojos es humillante. Pero dice la palabra de Dios, humíllense en la presencia del Señor y Él los enaltecerá. Ahí están los criados. Señor, si te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Hubieras movido cielo, tierra, mar para poder hacer lo que te piden. Te está pidiendo algo tan sencillo, hazlo. Quebranta su soberbia, se humilla al ser obediente ante ese profeta que ni siquiera salió a saludarlo. ¿Y cuál es la recompensa? Queda sano. Hay que humillarse, hay que dejar a un lado la soberbia para poder reconocer la grandeza del Señor. Si no me humillo, el Señor no me enaltece. Es el primer pecado que hubo en la humanidad, la soberbia. Y es el pecado que nos sigue llevando a la condenación. Queremos sentirnos más que Dios, queremos manipular a Dios, queremos que Dios haga nuestra voluntad en vez de nosotros hacer la voluntad de Dios. Sí, le pedimos ahí en el Padre Nuestro todos los días, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero en la casa del vecino, porque en la mía no. Aquí mando yo, pues así no. Si nosotros no reconocemos, no vamos a tener la bendición. Por eso los israelitas, bueno, hay un canal de un judío que sube ahí sus videos al YouTube y va enseñando la tierra de Israel y va enseñándonos y va con la Biblia, claro, la Biblia judía, leyendo y a veces explica la Torá y qué significa y qué quiere decir desde el judaísmo. Y es interesante porque entiendes varias cosas. Y dice este judío, ¿verdad? Para el tiempo de Jesús ya no era el pueblo de Israel, era el pueblo de Judá. Por eso se les dice hoy judíos, porque eran los descendientes de Judá. Los israelitas desaparecieron por no someterse a Dios. La tribu de Judá reconoció y por eso sobrevivieron hasta el año 72 en el que fueron expulsados y a partir del siglo pasado pues volvieron a tener la tierra allá en Israel, lo que hoy conocemos como el país de Israel, aunque siguen las guerras y todo esto, ¿verdad? Pero es en la humildad. Si nosotros nos decimos ya salvados porque tenemos los sacramentos, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos todo, la pregunta es, ¿y realmente valoras lo que el Señor te ha dado? Como iglesia, ¿valoramos lo que el Señor nos dejó?
¿Valoramos los sacramentos? ¿Valoramos la palabra de Dios? ¿Valoramos la comunidad? A veces la misma gente llega a la celebración y pues hay nomás por cumplir. Hay gente que teniéndolo todo para poderse confesar y comulgar, no lo hace. Por dejadez, porque, ¿para qué? Si voy a volver a pecar. Perdón, pero eso es mediocridad. Y la mediocridad no nos va a llevar a la vida eterna. ¿Cuántas veces vamos a misa y dice por ahí el dicho, estás en todo menos en misa? Estamos juzgando al que está delante, al que está a un lado, ay, aquel ya se está durmiendo, ay, el padrecito y esto, ay, es que esto, ay, el lector no leyó bien, ay, mira, se equivocó el coro, etcétera. En todo menos en misa. O vamos a misa y estamos pensando, ay, que no se me olvide que tengo que ir por el pan porque mañana las tortas, ¿cómo se las voy a hacer? Ay, ¿será que sí lavé el uniforme? Ay, no he planchado el... Sí. No estoy valorando los sacramentos. La primera vez que me tocó ir a ungir un enfermo recién ordenado, y ahí voy al hospital porque la hija de la señora me había dicho que estaba muy grave, y ahí voy, y un pleito que se dio ahí entre el hermano y la hija de la enfermita. El hermano decía que si ya se había rendido porque ya había llevado al padrecito, y llevan al padre cuando ya quiere uno que se muera el enfermo. Y a veces por esperarse hasta el final se mueren sin la gracia de Dios. No valoramos los sacramentos. No valoramos lo que Dios nos da para nuestra salvación. Simplemente esta Cuaresma, tiempo de ayuno, de oración y de limosna, ¿hacemos algo de esto? ¿Realmente nos estamos esforzando esta Cuaresma? Por ahí el otro día, ay padre, yo estoy ofreciendo no ver las telenovelas los viernes. Pues sí, pero el sábado las ve Netflix todas. Pues ¿de qué sirve? No hay una abstinencia realmente. Ay, no es que yo estoy ayunando los viernes, sí, pero el sábado te comes lo del viernes y lo del sábado junto. No vale la pena, porque no lo estoy superando. Me estoy engañando a mí, estoy queriendo engañar a Dios. No, realmente tenemos que aprender a amar. Realmente tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y esforzarnos por ponerla en práctica. Sí, yo sé, nadie es perfecto, ni el Padrecito es perfecto, ¿verdad? Tenemos nuestras caídas, tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras situaciones, pero tenemos la oportunidad de luchar todos los días. Mientras yo no me dé cuenta que necesito cambiar, que necesito hacer las cosas, no las voy a hacer. Es como los alcohólicos. No, yo dejo de tomar cuando quiera. Cuando yo quiera, ya. Sí, tú, ¿cómo no? Te van a meter a la rehabilitación, te van a sacar, vas a estar limpio unos días y al rato otra vez. Porque no te has dado cuenta, no has reconocido que tienes un problema y que necesitas ayuda. Hermanos, ¿cómo somos nosotros? Como esa viuda de Sarepta, como ese leproso Naamán, o somos como esos judíos de Nazaret que nos sentimos superiores. El Señor nos invita a la conversión, el Señor nos da la oportunidad, pero la decisión es de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.